Bienvenidos a casa. Un lugar para adorar. Aprender juntos y en armonía. Felices. Bienvenido a tu casa, mi casa, nuestra casa. ICBS, nuestra casa. Hoy quiero tratar un tema con ustedes. Bueno, le decía en el primer culto por muchas cosas, porque de verdad estamos viviendo temporadas difíciles como humanidad, como nación, pero también estamos viviendo temporadas difíciles como creyentes, como iglesia. Y tenemos que encontrar a todos estos interrogantes de nuestra vida una respuesta en las Sagradas Escrituras. Tenemos que encontrar en la Biblia, hermanos, una respuesta para nosotros. Y no cualquier respuesta, sino la respuesta de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios decirnos esta mañana? Así que antes de comenzar, medita en tu corazón y no digas qué quieres tú oír, sino qué tiene Dios para decirte. Porque estoy seguro que lo que Dios tiene para decirte va a ser más poderoso que lo que tú quieres oír. Amén. Porque esa sería la dirección de Dios para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que le hemos puesto por título Más allá de mí, entendiendo la soberanía de Dios. Más allá de mí, entendiendo la soberanía de Dios. Y me gustaría que leyéramos primer libro de Crónicas. Si le sale en la pantalla segundo libro, no le presta atención. Ese es el diablo que cambió el número. Primer libro de Crónicas, capítulo número 29, versículo número 11. Y Salomón declara en este escrito lo siguiente: Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero el texto es primero de Crónicas 29:11. Usted lo puede leer en la pantalla y puede anotarlo, porque le voy a dar muchos textos bíblicos acerca de los puntos que voy a tratar en el mensaje, pero voy a quedarme particularmente en la última parte del mensaje. Lo primero que quiero hacerle es poder mostrarle cierta información. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios, nosotros podemos hablar de una soberanía que está declarada en las Sagradas Escrituras. Y cuando en Crónicas se está diciendo: Señor, que tuyos son todas las cosas y que tú gobiernas sobre todo lo que hay, sobre todo lo que existe, tú eres más grande que cualquier cosa. Realmente nosotros estamos asumiendo que Dios es más grande que cualquier otra cosa creada. Si hay un Dios que se crea, Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, nuestro Dios está por encima de ese Dios, si es que llegase a existir. Queremos decir entonces, cuando utilizamos palabras como supremacía de Dios, queremos decir que Dios es el Rey y que Dios es el Dios de los dioses. El Salmo 115, por ejemplo, cuando habla acerca de la idolatría, está haciendo referencia a que Dios es Dios sobre todos los dioses.
Ni siquiera los dioses del monte Olimpo pueden aguantar el resplandor de la gloria y de la majestad de nuestro Dios, porque Él está por encima de todas las cosas. Pero también es cierto que nosotros confesamos que Dios es Rey, y nosotros confesamos que Dios es Dios de los dioses, y también podemos hacer, hermano, que cualquier cosa diferente a esta, que niegue que Dios, el Dios de la Biblia, es superior al Dios de la era moderna y posmoderna. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en algo que se llama como el posmodernismo. Y el posmodernismo tiene muchos intérpretes, tiene también muchas corrientes filosóficas que lo permean, y tiene mucha gente que sale a la defensa del posmodernismo. Pero una cuestión particular que tiene el posmodernismo es la aniquilación de Dios. O sea, el posmodernismo pretende aniquilar a Dios de alguna manera. Y en la aniquilación de Dios se utiliza ciertas influencias sobre la sociedad, como por ejemplo que no hay verdades absolutas. Que no hay verdades absolutas, ni siquiera si Dios es quien las está diciendo. Bueno, eso realmente contradice todo aquello que la palabra del Señor nos enseña. Amigos míos, el Dios del siglo XX es un Dios importante. El Dios que adoramos en el siglo XXI es un Dios importante. Dios no es un Dios frágil. No es un Dios que no inspira. Dios es un Dios que inspira respeto, que está por encima de todas las cosas, aunque las corrientes filosóficas de este mundo estén diciendo lo contrario. Hermano, nosotros podemos decir en este sentido que la mayoría de nuestros semejantes en este mundo, que están muriendo en pecados y en un pasado tenebroso, van a ir a una eternidad sin esperanza. Hermanos amados, y todo lo que pasa en la vida se atribuye exclusivamente a Dios. Hermanos, hay varias corrientes de las cuales quisiera hablar a nivel de introducción, y una de ellas es el deísmo. Y el deísmo dice que Dios creó todas las cosas, que Él es el Dios creó todo lo que hay, pero que un día, después de haber visto todo lo creado, abandonó la creación a su suerte. Es decir, Dios nos creó, nos puso en este mundo y se desentendió de nosotros, como diciendo: hagan lo que se les dé la gana, porque ya están creados. Eso me recuerda que cuando Shakira empezó a tener fama, ella escribió una canción que en una de sus frases decía: tú mordiste la manzana, ¿verdad? Fue tu voluntad morder la manzana, pero culpaste a la serpiente siendo tú que así lo quiso. Y empieza a argumentar Shakira en su canción en contra de ese Dios del deísmo, que crea todas las cosas y las abandona a su suerte. Hermano, Dios no ha abandonado su creación. Dios sigue sosteniendo su creación como el primer día en el cual decidió crearla. Él la sigue sosteniendo. A pesar de todos los años, hermano, que la tierra está gravitando en el vasto universo, todavía la tierra no ha caído, porque Dios es quien la sostiene. Dios sigue siendo el Dios de la creación. Pero el nihilismo, que es una cosmovisión un poco más reciente, y que esta cosmovisión es adoptada incluso por muchos jóvenes, este pensamiento, por muchos jóvenes cristianos que se creen intelectuales. Ellos consideran que esta vida que nosotros vivimos, que la vida real, esta vida que concebimos, palpable, es una vida absurda, es una vida que no tiene sentido. Y al negar que la vida no tiene sentido, evidentemente también están considerando el hecho que Dios creó algo que no tiene sentido. Y Dios no crea nada que no tenga sentido y que no pueda cumplir sus expectativas. Pero hay otra corriente de pensamiento llamado el existencialismo. Y el
existencialismo que también se ve dentro del movimiento cristiano, pero de cristianos que están desprevenidos de la vida, de aquellos que piensan que todo lo que pasa en el mundo es normal y es real. Esos cristianos empiezan a adoptar una posición de pensamiento tal como que el hombre es totalmente libre como para hacerse a sí mismo ante cualquier adversidad o absurdidad de la vida. Él plantea este movimiento que el hombre es suficiente para salir adelante por sí mismo. Pero nosotros encontramos en la Biblia también que el hombre, ni siquiera el más sabio, puede salir adelante por sí mismo. Que el hombre necesita, tarde que temprano, de su creador. Los más grandes pensadores, incluyendo a Darwin, terminan reconociendo la supremacía del Dios de la Biblia sobre su propio pensamiento. Hermano, y esto le digo y lo introduzco de esta manera porque el mundo está intentando aniquilar a Dios, está intentando sacar a Dios. Cuando se plantea la película Dios no está muerto, es porque hay un científico en particular que declara la muerte de Dios en el mundo. Que Dios murió. Pero también se está declarando sobre este nuevo tiempo que estamos viviendo que después de la pandemia el cristianismo va a desaparecer. Eso es lo que se está diciendo. Que va a haber una era que se va a llamar post-cristianismo. Es decir, donde el cristianismo va a dejar de ser y va a venir una nueva era, hermanos amados, como si Dios no tuviese el control absoluto de todas las cosas. De esa manera, quiero compartirte 5 ideas en las cuales yo considero Dios es soberano. Y la primera que quiero contemplar esta mañana es que Dios, hermanos amados, es soberano sobre el universo. La soberanía de Dios está sobre el universo. El universo no es el producto de una explosión, ni nosotros tampoco somos producto de la evolución darwiniana. Nosotros entendemos ser creados por Dios y que ese mismo Dios, según Hebreos capítulo número 1, creó el mundo, el universo y lo creó para Él, por Él y para la gloria de su Hijo Jesucristo. Nosotros creemos eso. Sin embargo, hermano, se ha puesto en tela de juicio al Dios que tiene supremacía o que tiene poder sobre todo el universo. Y quiero mostrarte a través de varios versículos bíblicos que Dios realmente ejerce su soberanía sobre el universo. Salmos capítulo 135, versículo número 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermano, Dios tiene poder en todo lo existente, esté por encima o por debajo. Dios tiene poder en todo. Y todo lo que Él quiere, ese Dios soberano lo hace una realidad. También el Salmo 115, versículo número 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Entiendes la soberanía de Dios sobre todas las cosas? Dios está sentado en su trono, en el cielo, y todo lo que Él hizo, Él lo ha hecho. ¿Quién le ha dicho a Dios que no haga algo? ¿Quién le puede impedir a Dios su poder creador y sostener lo que Él crea? Nadie puede hacerlo. Dios está en todas las cosas y no precisamente de la manera del panteísmo. Está en todas las cosas porque Él sostiene todas las cosas. Deuteronomio capítulo número 10, versículo número 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hermano, les repito este versículo bien importante para lo que quiero enseñarle. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, pero también la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hermano, todo lo que hay en este mundo pertenece a Dios, incluso tu vida. Incluso tu vida pertenece a Dios y Dios tiene el poder y el dominio
para hacer de tu vida lo que Él quiera, porque Él es un Dios soberano. Ahora bien, Ezequiel capítulo 1, versículo número 26, declara sobre la expansión, escuche esto, sobre la expansión que había sobre sus cabezas. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza de apariencia de hombre sentado en el trono. Para la cosmovisión cristiana, nosotros consideramos que existen 3 cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es todo lo que está debajo de la atmósfera hacia acá. Lo conocemos como el primer cielo. Segundo cielo, todo lo que está de la atmósfera en adelante, donde se conocen las regiones celestes, donde se supone habitan todo lo que son huestes espirituales de maldad, demonio, espíritu, llámelo como lo quiera llamar. Y posterior a eso hay un tercer cielo, que es donde está Dios, ¿verdad? Y donde está todo lo divino, todo lo que se considera es Dios. Pero sobre eso, si hubiera alguna otra cosa, Dios estaría sobre esa cosa que está sobre el tercer cielo. Porque Dios habita sobre los cielos de los cielos de los cielos. No hay nada que esté por encima de Dios. Nada puede estar por encima de Dios. Y yo quiero que tú lo comprendas, porque yo quiero que después de este sermón tú salgas a tu casa lleno de fe y de esperanza, confiando en la soberanía de Dios, que en todo lo que Él hace es bueno, aunque a mí no me parezca y aunque yo sienta lo contrario. Todo lo que Dios hace es bueno. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Increíble que Hebreo dice, todo fue hecho por Él, por medio de Él, por Él y para Él. Hermanos, Dios tiene el control del universo. Nada pasa en el universo si Dios no aprueba lo que pase. No, que hermano, el mundo se va a acabar porque va a caer un meteoro. Mi amigo, a ese meteoro lo manda Dios. Y un meteoro va a caer a la tierra cuando Dios quiera que caiga, no cuando los científicos calculen que pueda caer, cuando Dios quiere que caiga. Y en eso nosotros tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios, porque aún sobre los fenómenos que existen en el mundo, Dios es soberano. Y ahí aprovecho para hablar acerca de la soberanía de Dios en la naturaleza. Dios es soberano sobre la naturaleza. Dios creó todas las cosas que hay. Cuando usted lee por allá Job, capítulo 38 al 40, es donde Dios está interrogando a Job. Léalo en su casa y usted va a descubrir cómo Dios se coloca como el creador de todas las cosas que existen, haciéndole preguntas puntuales a Job y le dice: Job, ¿dónde están escondidos los tesoros de la escarcha? Y no estamos hablando de la escarcha que venden en la miscelánea Shalom. No, esa la hace el hombre. Estamos hablando de la nieve, de lo que cae como una escarcha sobre los polos, sobre las ciudades frías. ¿Dónde están escondidos los tesoros de esa escarcha? Job dice, yo no sé. Dios dice, bueno, yo sí sé dónde están escondidos. Dios gobierna sobre la naturaleza. Nehemías 9:6 declara, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué adoran? Por la supremacía de Dios sobre la naturaleza. Hermano, ¿usted sabe cuántos peces hay en el mar? No, usted no sabe, pero usted sabe que Dios sí sabe cuántos peces hay en el mar. ¿Y es capaz Dios de llamar a cada uno de ellos por su nombre? Porque eso implica la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Pero Isaías 41 del 18 al 19. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanque de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses.
pinos y bojes justamente. ¿Quién pobla, amado hermano, nuestros campos, nuestra tierra? Es Dios. ¿Quién creó la semilla? Es Dios. ¿Quién manda la lluvia para que la naturaleza se sostenga? Es Dios. ¿Quién puede sembrar una palmera por su propia cuenta y que su raíz crezca tan profunda que puede un viento acostarla pero nunca partirla? ¿Quién le dijo al mar cuál era el límite que debía tener? La Biblia dice que las olas orgullosas del mar vienen sobre la costa, pero Dios le dice hasta aquí llega y de ahí se devuelven. ¿No ha ido usted al mar y lo ha contemplado? ¿No ha contemplado cómo el mar viene embravecido, las olas vienen altas, pero llegan hasta cierto punto y luego ¿qué hacen? Se regresan. ¿Sabe quién le dio permiso a las olas para llegar hasta ahí? Bueno, ese permiso se lo dio el Dios soberano que gobierna sobre la naturaleza. Mateo capítulo 8, versículo 27, cuando Jesús está en la barca y los hombres, dice, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Jesús tenía poder para mandar al mar a callar y al viento callar y al mar entrar en bonanza, y la tormenta más grande en medio del mar tomaba calma por la palabra de Jesús, porque Dios es soberano sobre la naturaleza. Hermano, no hay desastre que vaya a pasar que Dios no lo conozca. Ahora, porque Dios lo conoce y permite que pasen, ¿Dios es malo? En ninguna manera. Pero Dios sí tiene el control sobre todas las cosas que pasan. Nada sale de control. Nada se sale del control de Dios. Dios es soberano, o la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Y esto es interesante que podamos contemplarlo, porque en estos momentos de nuestra vida, hermanos amados, las naciones están conspirando, como dice el Salmo capítulo número 2, contra Dios y contra su Cristo. Y están conspirando porque no quieren que Dios gobierne sobre la tierra. Y están conspirando porque quieren sacar a Dios de su vida. Y literalmente el Salmo 2 dice: y dijeron, cortemos de Él nuestras cuerdas, echemos nuestras cuerdas, todo lo que nos liga a Dios, cortémoslo, rompámoslo, porque no queremos tener nada con Dios. Y el hombre se subleva contra Dios. Pero Dios dice en su corazón: y miró Dios y se rió de ellos. Hermanos, sobre todo reino, Dios tiene el poder. ¿Cuál es la potencia mundial actualmente en nuestro mundo? Bueno, a diferencia de que haya muchas, nosotros conocemos una que es potencia mundial, que no la han quitado todavía, que es Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y Estados Unidos es una potencia mundial. Y ellos pueden hacer en la tierra lo que se les dé la gana. Déjeme decirle algo: Dios es soberano sobre Estados Unidos. No que Putin es un presidente bravo y es un presidente con todo el poder y toda la fuerza. Déjeme decirle algo: Dios es soberano sobre Putin, sobre Rusia y sobre cualquier nación de la tierra. Y si cogiéramos las naciones más poderosas de la tierra, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Japón, y los juntáramos todos, los licuáramos y sacáramos una gran nación superpoderosa, sobre esa nación superpoderosa estaría la supremacía de Dios y el poder de Dios gobernando en ella. Porque no hay nada en este mundo que se salga de la soberanía de Dios. Entonces, en este mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo, ¿verdad?, donde hay planes maquiavélicos para diezmar la población mundial, donde están, hermanos, y no es una mentira para nosotros, donde se están haciendo virus de laboratorio, donde el mundo está entrando en una locura completa, donde están planeando las ideologías de género para cambiar la identidad real de la raza humana. Hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios es soberano y que Dios está sobre eso. Y que Dios está sobre cualquier nación de la tierra, por muy valiente, por muy poderosa que ésta se crea. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, todos los reinos de la tierra sirven a Dios. Colombia, Venezuela, Maduro, que se cree
la locura del mundo. Maduro es un sirviente de Cristo. Y el día que Dios le plazca quitarlo, lo quita. Dios es gobernante supremo sobre Colombia. Y lo que Dios quiere hacer sobre Colombia lo hace y no hay mano que lo detenga. La Biblia nos muestra muchas naciones que estuvieron bajo la supremacía y el poder de Dios. Mire, el Siria y los asirios también, que se levantaron para perseguir al pueblo de Dios, que se levantaron para traer destrucción sobre el pueblo del Señor. Dios dice que Él mismo los castigará a ellos, porque ellos pensaron que ellos podían maltratar al pueblo de Dios porque les daba la gana, y no era por eso, era porque Dios permitía que lo hicieran. Hitler mata 5 millones de judíos, mis queridos hermanos, genocidio nazi. Hitler se cree la última maravilla del mundo, creando la raza perfecta. Él cree que destruyó a los judíos, pero luego de eso Dios levantó a los judíos más poderosamente y se declararon nación en 1948. Usted ha escuchado la historia, pero no hay un gobierno humano que pueda contra el gobierno de nuestro Dios. Nabucodonosor de Babilonia, todos están presos en Babilonia, los judíos han sido llevados a Babilonia. El corazón de Nabucodonosor se enaltece y cree que es más poderoso que Dios. Y Dios por 7 años lo hace comer hierba como las bestias de la tierra y lo pone a vivir al sol y a la sombra. Y después de los 7 años Nabucodonosor dice: yo conozco que el Señor Todopoderoso es el Dios que reina. Él, su gobierno es sempiterno. Hermanos amados, las naciones de la tierra, tarde que temprano, tienen que reconocer que todo lo que han hecho, lo han hecho no porque sean poderosos, sino porque Dios se los ha permitido. Y al final, cuando Dios los juzgue, ellos se van a dar cuenta que no eran tan poderosos como creían que eran, y que realmente había un Dios supremo y poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, Dios puede hacer todo lo que quiere. Dios puede hacer todo lo que quiere. Hermanos amados, este coronavirus Dios lo permitió. No es que las naciones dijeron: vamos a mandar un coronavirus, vamos a matar a todo el mundo. No, todo lo que hicieron es porque Dios se los permitió. Y a usted, aunque eso le cueste trabajo entenderlo, hermano, y comprenderlo, y aunque usted diga: pero ¿por qué, si Dios es bueno, permite que haya el coronavirus? Hermanos amados, Dios está llamando la atención de su creación y Él va a usar a quien tenga que usar para que su creación entienda lo que Él quiere decir. Increíble, pero Primero de Samuel capítulo 2 versículo 10. Delante de Jehová será quebrantado sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hermano, Dios unge al que Él quiere y Dios quita al que Él quiere. Dios es el que pone y quita a los reyes de la tierra. Dios fue el que puso a Saúl y Dios fue el que quitó a Saúl. Dios fue el que puso a David y Dios fue el que estableció a David. Dios es el que llama a Ciro mi ungido cuando ni siquiera era del pueblo de Dios. Hermano, Dios, nadie le puede decir qué cosas tiene que hacer. En ninguna parte de este mundo nadie le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Él es soberano para hacer lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que entenderlo. Segunda de Crónicas 26. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Hermano, esto es increíble. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Hermano, Centroamérica, gobierno comunista, Fidel Castro, pensaban que nunca se murió, hermano, y no se murió. Se murió porque nadie puede traspasar los mandamientos de Dios.
Nadie puede traspasarlo. Dios tiene el control de todas las cosas. Primera de Crónicas 16:31. Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan las naciones: Jehová reina. Hermano, un día, cuando celebremos la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta al finalizar por allá por el milenio, Dios dará una orden que todas las naciones de la tierra tienen que presentarse delante de Él. Y todas las naciones de la tierra enviarán un delegado para estar en la fiesta de los tabernáculos, que le dice textualmente: y aquella nación que no vaya será borrada de la faz de la tierra. Dios tiene el poder para borrar a una nación de la faz de la tierra. Y así será. Salmos 47:2. Porque Jehová el Altísimo es temible, es Rey grande sobre toda la tierra. Jeremías 10:7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todo su reino no hay semejante a ti. Pero Nabucodonosor creía que él era el mejor. Y Dios, hermano, es tan grande que al mismo Nabucodonosor les reveló lo que iba a hacer con él. Y con todo que se lo reveló, Dios cumplió su poderío sobre Nabucodonosor. Y terminó siendo una bestia con las uñas largas por 7 años. Es que Dios es Dios. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Para que toda rodilla se doble, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis 19:6. Y oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hermanos, Dios nunca ha dejado de reinar sobre la tierra. Dios nunca ha dejado de reinar sobre el universo. Dios nunca ha dejado de tener el control, como nos lo quiere enseñar el deísmo. Dios siempre ha tenido el control y sostiene a la tierra, hermano. Pero Dios es soberano también sobre la iglesia. Hermano, la iglesia es de Cristo y Dios es soberano sobre esta iglesia. Y en la soberanía de Dios sobre la iglesia, Hechos 5:39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Hermano, Dios sostiene la iglesia. La iglesia es el secreto que estaba escondido en la eternidad en Cristo. Y Dios estableció su iglesia para dar a conocer su secreto. Y esta iglesia, hermano, no va a haber ningún poder humano ni satánico que pueda acabar con ella. Usted no ha visto en ninguna civilización de la tierra decir que el pueblo de Dios fue exterminado. Usted no va a encontrar en ninguna era del cristianismo decir que la iglesia fue exterminada. Porque cuando el diablo y los gobernantes usados por Satanás pretendieron acabar la iglesia, se repiten las palabras en Egipto: y entre más los oprimía, tanto más se multiplicaban, porque Dios es soberano sobre la iglesia. Hermano, la han perseguido. A la iglesia la han intentado destruir. Ahora tenemos un ataque frontal de todos los gobiernos de la tierra. Les decía en la clase pasada, hermanos amados, las Naciones Unidas están haciendo una lista para que todos aquellos que estén en contra de los homosexuales, estén en contra de la diversidad de género y de cualquier otra cosa, sean metidos en una lista negra en las naciones de la tierra. Pero ni eso va a poder apagar la iglesia de Cristo, porque Dios es soberano sobre ella.
Hermano, cuando los primeros cristianos empezaron a caminar sobre la tierra, se levantó Nerón y se levantó el imperio griego y se levantó el imperio romano para destruir la iglesia. Y Dios les dio una idea y los metió debajo de la tierra. Y debajo de la tierra se multiplicaron más que en la superficie. Y cuando los dejaron salir, el mundo fue invadido por la iglesia cristiana, porque Dios es Señor y soberano sobre ella. Hermanos amados, cada vez que el mundo ha intentado atacar a la iglesia, Dios se ha valido para preservar a la iglesia. Por la época del papado romano, por los años 1500 en adelante, cuando antes de la reforma protestante, mis queridos hermanos, el sistema de la iglesia católica quiso exterminar el cristianismo. Y se crearon las grandes campañas de las cruzadas, que no es un cuento evangélico. Está en todos los libros de historia de nuestros estudiantes. Se ve la historia y ahí está reflejado eso. Pero ni una cruzada, ni la primera, ni la cruzada 13, ni ninguna otra pudieron acabar el pensamiento que Dios tiene para con la iglesia, porque la iglesia está fundada en el corazón de Dios y no hay quien la mueva. Pero la iglesia tampoco tiene que tener miedo del mundo. La iglesia tampoco tiene que tener miedo de lo que pueda pasarle, porque Dios es soberano sobre ella. Hay hermanos que tienen el temor que si me coloco la vacuna, que si no me coloco la vacuna, que si la vacuna es del diablo, que en la vacuna está el anticristo, que en la vacuna está el chi, que en la vacuna va a estar, hermano amado, en tu vida está Cristo. Si tú eres un verdadero cristiano, ni si te inyectan al anticristo van a poder cambiar el plan de salvación que Dios tiene contigo, porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y eso no lo puede cambiar nadie en esta vida. Eres de Dios. Mis queridos hermanos, pero todavía hay cristianos peleando que si me pongo la vacuna, que si la vacuna me está inyectando el anticristo. Hermano, a mí me inyectaron entonces el anticristo una sola vez, porque me puse la de Johnson. Y a ustedes se lo repartieron por parte. Y hay uno que le hace falta la otra parte. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque no entendemos la supremacía del poder de Dios. Hermano amado, si Dios te escogió a ti, no hay diablo que pueda separarte del amor de Dios. ¿No lo dice acaso Romanos capítulo número 8? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Entonces estás peleando que si el diablo se te mete por la vacuna. Hermano, ¿cómo es posible? Dios es el Dios de la iglesia. Y si se te mete el diablo es porque nunca tuviste a Cristo. Hermanos amados, tenemos que empezar a confiar en Dios y en la soberanía que tiene. Porque el mundo va a perseguir a la iglesia. El mundo va a querer matarnos. Recuerda lo que dice la Escritura: por causa de ti somos muertos todos los días, somos contados como ovejas del matadero. Pero ¿qué nos va a mantener vivos y firmes sabiendo que Dios es soberano sobre la iglesia? Nada, hermano, no hay cultura. Nada ha podido acabar la iglesia. La iglesia en China es perseguida. Se meten en los subterráneos también como la iglesia primitiva, hermano amado. Pero la iglesia en China, a pesar de la persecución, no la han acabado. Ahora hay más cristianos en China que seguidores del comunismo. Y el gobierno en China tiene pánico de la iglesia porque Cristo es Señor sobre ella. La iglesia ha tenido mártires en toda la historia de su vida, hermano, pero los mártires de la iglesia han sido empoderados, hermano amado, con una convicción tal de Cristo que aunque despedacen sus cuerpos, ellos nunca niegan a su Señor, porque Dios es el Dios de la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8:1. Mas si, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermano, la iglesia tiene un abogado en los cielos. La iglesia no tiene un cordero en los cielos. La iglesia tiene un león. Recuerda que el cordero fue para salvarnos, pero el león es para defendernos. Y en el trono de Dios tenemos un león, el cual pelea por la iglesia y mantiene a la iglesia victoriosa.
Nada va a detener la iglesia. Nada. Hermano, la iglesia no se va a acabar por un gobierno. La iglesia no se va a acabar porque la iglesia está en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Y la única manera de que la iglesia va a ser quitada de la tierra es cuando Cristo venga por ellas en el arrebatamiento. Antes no va a suceder. El asunto es que tú te sientas parte de la iglesia. Que tú vivas como que eres iglesia. Y cuando tú entiendes la supremacía de Dios en esto, tú no vives atemorizado. Y tú puedes decir las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Hermanos, Dios es supremo sobre todo esto. Mateo 16, 18, Él le dice, Jesús hablando con Pedro le dice: y de cierto digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe cuáles las puertas del Hades? Las puertas de la muerte. Eso quiere decir que la iglesia no va a morir mientras Dios la sostenga. Esa es la victoria que tenemos en Cristo. Pero quiero centrarme en el siguiente punto, donde quiero hablarte un poco acerca de la soberanía de Dios en el creyente. Hermano, ¿recuerda lo que leímos? Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Dios es soberano sobre sus hijos. Es soberano sobre el creyente. Job capítulo 42 versículo 2. Job dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos amados, en el pensamiento de Dios, el de nosotros está. Lo que tú piensas, tus anhelos, tu deseo, tu corazón, no se puede esconder de Dios. Porque Dios ejerce supremacía sobre el creyente. Efesios 3:20 declara: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios es poderoso para hacer cualquier cosa en este mundo. Y quiero explicarte su soberanía en el creyente de esta manera: que Dios permita que sucedan ciertas cosas no pone al Dios en lugar de tirano, y tampoco pone a Dios en lugar de un Dios sin poder. Es más, en todo su poderío y en toda su gloria, Dios permite las cosas precisamente porque Él es todopoderoso. Y la soberanía de Dios, hermano, tiene que ver de la manera como Dios ejerce su amor sobre nosotros. Cuando yo hablo de que Dios es soberano, yo no estoy apelando al concepto de que Dios hace lo que se le da la gana, porque no podemos rebajar a Dios al nivel de un ser rebelde como nosotros. ¿Quién hace lo que se le da la gana? El que no respeta ley, el que es rebelde por naturaleza. Dios no hace lo que se le da la gana. Dios hace lo que Él considera es justo, bueno, correcto, y sobre eso nadie puede opinar. Nadie puede opinar cuando Dios habla, cuando Dios dice. Por eso, hermano, la condición de nosotros para vernos delante de hijos de Dios y entender la soberanía de Dios es dejar de mirarnos como príncipes y empezar a mirarnos como súbditos. Porque nos están engañando con tantos mensajes del evangelio. Tú eres el príncipe de Dios. Tú eres la princesa empoderada de Dios. Tú eres la reina de Dios en la casa. Y evidentemente, si tú te crees eso, tú vas a actuar como eso. Y cuando tú actúas como rey, cuando tú actúas como reina, cuando tú actúas como príncipe, estás diciendo que no hay nadie que gobierne sobre ti. Entonces no te dejes engañar con el pensamiento empoderado de lo que tú no eres, de lo que Dios no ha declarado que tú eres. Porque todo lo que ha declarado Dios sobre él es a la medida justa del conocimiento de Dios. Vosotros sois, hermanos, linaje escogido. ¿Cuál es el linaje escogido? ¿El linaje escogido es necesariamente poderoso? No. ¿Es necesariamente real? ¿Es de la realeza del mundo? No. Eres de la realeza de Cristo.
Y si eres linaje real, de la realeza que viene de Cristo, entonces lo más seguro es que tú seas perseguido como tu Señor fue perseguido. Entonces lo más seguro es que tú padezcas en esta tierra como tu Señor padece. Porque cuando nosotros nos hablan de la realeza, de la sangre, del ADN de nosotros, nos los enseñan como si nosotros fuéramos dioses que podemos ser intocables en esta vida. Pero no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que somos súbditos de un Dios poderoso al cual tenemos que honrar y al cual tenemos que obedecer a ese Dios. Entonces, si tú miras la soberanía de Dios por ahí, tú la vas a entender. Pero si tú miras la soberanía de Dios como que eres el príncipe y todo te lo mereces, todo lo que Dios haga, tú vas a considerar que es injusto. Porque no lo estás viendo desde tu posición, sino de la posición que tú crees que tienes en Cristo. ¿Usted no ha oído que hay gente que no concilian el sufrimiento con la cristiandad? Hermano, hay gente que no concilia la pobreza con la cristiandad. Y dicen atrevidamente, hermano, si tú estás pasando necesidad y estás en pobreza, es porque algo malo está en tu vida, revísate. Y eso no es una verdad, hermano. Porque hubo un hombre en la Biblia, al cual todo el mundo se le acercó a Jesús y le dijeron: hey Jesús, ¿qué más? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que él esté así? ¿Sabe qué le contestó Jesús? Ni él ni sus padres. Él está padeciendo para que mi gloria sea conocida. Entonces, en la soberanía de Dios, te puede permitir pasar hambre o te puede permitir tener riqueza. Pero el que es rico no se puede enseñorear de su riqueza, y el que es pobre no puede renegar de su pobreza, porque en los ambos extremos Dios es soberano sobre ellos. Aleluya, Dios es soberano sobre su creación. Dios es soberano sobre sus hijos. Entonces, ¿qué nos han enseñado? Declara, decreta, te lo mereces, búscalo, eres empoderado, no eres nada. Eres un súbdito de Dios. Eres un esclavo. El único derecho que tenemos es obedecer. No es rebelarnos, hermano. Si tú eres tu propio rey, ¿quién te gobierna? No nos dejemos engañar. Tampoco estoy haciendo una apología a vivir unas vidas miserables. Estoy haciendo, hermano, un llamado, un mensaje. Es a considerar la soberanía de Dios en nuestra propia humanidad. Hermano, me encanta Isaías 45, 10, 9 al 10. Me encanta. Isaías 45, 9 al 10. Ay del que pleita con su hacedor. ¿Cómo dice? Ay del que quiere pelear con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué me diste a luz? ¿Ves el concepto de soberanía? ¿Ves el concepto de la supremacía divina? Hermano, ¿sabe por qué nosotros no estamos de acuerdo con el aborto? Porque si a una muchacha la violan y queda embarazada, ese niño que está ahí está bajo la voluntad y la supremacía de Dios. Dios no quiso que la violara. Dios no creó al violador. Dios no le dijo al violador que la violara. Pero una vez concebido, ese niño cuando nazca no puede decirle a Dios: ¿por qué permitiste que naciera en esta circunstancia? ¿Por qué tuve que ser engendrado en una violación? Porque de seguro, en medio de eso, Dios tiene un propósito que cumplir en la vida de ese barro que Dios formó de esa manera. Entonces, ¿quién le puede decir a Dios lo que debe o lo no debe de hacer? ¿Quién? Hermano.
Me volé uno, Isaías 43:13 le dice: aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hermano, ¿quién estorbará la obra preciosa de Dios? Que aunque nuestro entender no sea lo mejor, ¿quién estorbará la obra preciosa de Dios? ¿Quién le dirá a Dios, te equivocaste conmigo? Lo que yo le decía hace unos días, hermano, el mundo está en contra de Dios. Y el médico que estudia para cirujano plástico, estético, le dice a la mujer: yo te puedo dar el cuerpo que Dios no te dio. Dios te hizo panzona, ven, yo te saco 2 costillas que no las vas a necesitar nunca. Te acomodo, te saco la grasa y te dejo 1A. Yo puedo crear mejores cosas que Dios. Pero a la vista de los hombres, a tu propia vista, tú puedes verte, sentirte evidentemente no con el mejor cuerpo, no con la mejor cara, no con la mejor actitud, pero a los ojos de Dios, mi amigo y mi amiga, tú eres perfecto y no hay quien diga a su obra de perfección: ¿por qué me hiciste así? Pero el hombre, en una rebeldía contra Dios, quiere siempre añadir a lo que ya Dios puso y a lo que Dios colocó. Hermanos, después de leerte este versículo, 2 versículos que voy a leerte a continuación, quiero hablarte acerca de cómo Dios es soberano en la vida del creyente. Pero mira lo que dice Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona, mi hermano, en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Supremacía. Dios sobre todas las cosas. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Si quien quiere, si Dios quiere. Yo entiendo que tú no te reconcilies inmediatamente con la soberanía de Dios, porque nosotros no podemos entender cómo un Dios que se llama bueno puede permitir cosas que aparentemente no son tan buenas. ¿Cómo puede permitir un Dios que es bueno permitir que una persona nazca y pase toda la vida con un pie así? Pero si es bueno. ¿Cómo Dios lo permite? Bueno, lo permite porque Él es Dios. Y porque el que tiene el pie así y el que lo tiene así, el valor delante de Dios es el mismo. Tú tienes que aprender a aceptar la soberanía de Dios. Primera de Samuel 2:6-8. Y ahí me voy a detener un tiempo. El Señor quita la vida. Ay, hermanos, el Señor quita la vida. ¿Y sabe quién la da? El Señor. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos. Nos hace caer y nos levanta. Dios dice: levanta del suelo el pobre y saca del basurero el mendigo, para sentarlo entre los grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ella colocó al mundo. Hermano, Dios es soberano. Ay, que me está yendo mal. Dios es soberano. Y te lo voy a explicar así. Hermanos amados, Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Precisamente este es el texto. El Señor quita y da la vida. El Señor produce la herida, pero también la venda. Hermano, yo sé que estamos pasando por momentos difíciles. Yo sé y lo digo, bueno, aquí está la hermana Lucy.
Pero nosotros estamos pasando por un momento de dolor, como congregación, como pastores, la familia de la hermana Lucis. Hermano, pero ¿quién le puede decir a Dios lo que tiene que hacer? Si Dios es soberano, Señor de la vida y de la muerte, humanamente. Muchos hombres merecían la muerte antes que el pastor Roberto. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él da vida al que Él quiere y la da y la quita cuando Él quiere. Hermano, y en mi dolor y en mi angustia y en mi tristeza y en mi calamidad, yo no puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Yo tengo que aceptar su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, aunque mis lágrimas estén corriendo por mis ojos. Aunque el alma se me esté partiendo en pedazos, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Sabe cuál sería la vida miserable? Que muriéramos y no entendiéramos lo que va a pasar. Pero a todos los que han perdido los hermanos, el más reciente, el pastor Roberto, la hermana Lucy, que está aquí, es la hermana Mariluz Zapata, la hermana Marta, que perdió a su esposo el año pasado, y todos los que han perdido un familiar en esta iglesia, mi hermano, que eran cristianos, déjeme decirte, ni siquiera la muerte acabó con la vida de sus seres queridos, porque ahora gozan en la presencia de Dios en el paraíso hasta que Cristo levante el cuerpo del polvo y nos revista de un poder que nunca más la muerte tendrá lugar en nuestra vida. Estamos seguros en Cristo. La muerte está bajo el poder y el dominio de Cristo, y Él puede resucitar de los muertos. Él puede levantar al caído. Él puede restaurar al que está destruido. En Él está el poder de la muerte. Por eso yo descanso en la soberanía de Dios. ¿Qué hay que yo pueda hacer para que Dios devuelva su mano? Hermano, ni siquiera nuestras oraciones. Déjeme decirle algo. Si Dios estipuló en su conocimiento que tú y yo íbamos a morir porque un carro nos arrollaría, nos mataría un carro, y Dios lo escribió así, hermano, y tú sabes eso, y tú dices, no vuelvo a salir más a la calle, te quedas en tu casa encerrado, nunca más caes un bus, nunca más te montas en un transporte, nunca más haces nada, no sales, vives dentro de tu casa. Un día un carro va a venir volando de cualquier lugar y va a caer en tu casa y te va a estripar dentro de tu casa porque Dios lo decidió. Y si Dios decidió que viniera un carro y tú estás en tu casa y no viene del cielo y el carro te estrella, tu hijo va a coger un carrito de esos de control remoto, tal vez de impulso, y tu hijo hace así y tira el carro, y tú ves dónde viene el carro, y para no estripar el carro brinca, tu pie cae sobre el carro, te vas de espalda, te das un golpe en la cabeza que te deja listo. Te mató un carro, te mató un carro. ¿De qué manera fue? ¿Fue de cuerda? ¿Fue de verdad de mecánico? Hermano, lo que Dios dijo, eso se va a cumplir, y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Lo que Dios dice se va a cumplir. Te guste aceptarlo, no te guste aceptarlo, concilies con esa realidad o te rebeles a esa realidad, te duela o te anime, Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y ahí tenemos nosotros que aprender a descansar, a tener paz en nuestro corazón, a reconocerlo a Él como el Dios que está sobre todas las cosas. Hermano, pero Dios también es Dios soberano sobre la salud y sobre la enfermedad. Dios sana al que Él quiere, y la enfermedad mata al que Dios quiere. Hermano, en la Biblia hubieron hombres, uno que murió, que las entrañas se le reventaron y se le salieron por el ano. Hubo otro que murió hinchado en la Biblia. Hermano, y muchos hombres del Señor. Pablo, el gran apóstol. Segunda a los Corintios 12, 8 al 13. Pablo dice, yo he orado al Señor repetidas veces para que me lo quite. Y Él me ha dicho,
Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo: Pablo, yo puedo sanarte, pero no quiero sanarte. ¿Tú ves la soberanía? Yo tengo todo el poder para sanarte, pero no quiero sanarte. Señor, pero sáname. No, Pablo. Aprende a darme gloria aún en el proceso de la enfermedad. Aprende a darme gloria aún en el momento de la angustia. Aprende a darme gloria aún en el momento de la aflicción, Pablo. Señor, quítamelo. No te lo voy a quitar. Y dice Pablo: por 3 veces rogué, y las 3 veces Dios se negó a sanarme. Hermano, Dios, si no quiere, no te va a sanar, y es algo con lo que tú tienes que aprender a darle gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque también nos han vendido la idea de que sí o sí Dios tiene que sanarme. Sáname, Dios, sáname. Tú tienes poder, sáname, Dios, sáname, 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 Dios, sáname, Dios. Hermano, pero que los que conocemos la soberanía de Dios, nos centramos en su voluntad. Yo oro a Dios que sane, pero yo siempre termino diciendo: Señor, tú tienes poder para sanar, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Porque Ezequías oró a Dios y le pidió a Dios que le regalara otros años. Dios le regaló 15 años más. Y los 15 años del rey fueron peores que todos los años que había vivido en su vida. Porque Dios dijo: yo puedo sanarte, pero entonces yo soy soberano y vas a vivir con las consecuencias que yo quiero que tú vivas. ¿Es Dios malo por eso, hermano? En ninguna manera. Dios no es malo. Dios es bueno. Lo que pasa es que Dios es soberano. Y los que somos malos somos nosotros, que no nos sometemos a la soberanía de un Dios que nos ama. Ahora, mi hermano, Charles Spurgeon lo llamaron el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon predicaba de la gracia, la soberanía, de la salvación en Dios, hermano, de una manera tan increíble. Y déjeme decirle algo: Charles Spurgeon, un día orando delante de la presencia de Dios, comenzó a decirle: Señor, estoy enfermo, sáname esta enfermedad, Señor, quítame la enfermedad. Tú puedes. Empezó de una manera muy respetuosa a orar a Dios para que Dios lo libertara de la enfermedad. Ese día se levantó, se paró frente a la congregación y le dijo a la iglesia: iglesia, he orado a Dios que me quite la enfermedad, y a partir de hoy nunca más sufriré los dolores como lo he sufrido hasta este momento. Y dice la biografía de Spurgeon, efectivamente, nunca más sufrió los dolores como los había sufrido, porque ahora se le pusieron peores hasta el día de su muerte. ¿Es malo Dios por eso? No, no es malo. Dios es soberano por eso. El gozo del Señor es mi fortaleza. Alguien dijo jocosamente: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Considérate un mejor guerrero justamente en este momento por el cual estás atravesando. Y que la batalla que Dios te dio es porque Dios te conoce y Dios sabe a dónde tú vas a llegar. Y si Dios supiera que tú eres un perdedor, no te hubiese dado esta batalla, porque Dios no le da buenas batallas a perdedores. Se la da a gente que va a ir para adelante hasta que Dios diga ya. Pero Dios es soberano sobre la vida, sobre la muerte. Dios es soberano sobre la salud y sobre la enfermedad. Hermano, al mendigo se come la comida que sobran, que tiran. Pocos casos registrados en Colombia y en el mundo de indigentes con coronavirus. Pocos. Se comen la basura que escupe todo el mundo y no les da coronavirus. Señoras que nunca salieron de su casa. Un día vino el hijo y trajo el virus en la camisa. La señora cogió la camisa, el virus se le pegó y se murió. ¿Quién sostiene al indigente? Dios. ¿Quién sostiene a la señora que estaba guardada en casa? Dios. ¿Es Dios malo porque un pobre miserable indigente está vivo comiendo basura y no se le pega el coronavirus, y una señora de su casa, educada, con estudios, con economía, se murió de coronavirus? En ninguna manera. Dios es soberano y Él puede sanar y puede libertar al que Él quiere, y Él puede matar y puede darle vida a quien Él quiere. Ese Dios, nos cueste o no nos cueste creerlo. Tercera idea que quiero compartir sobre lo cual Dios, hermanos, es soberano. Dios es soberano sobre la sabiduría y sobre la simpleza.
Dios al que Él quiere le da sabiduría. A Salomón le dio toda la sabiduría del mundo y dijo, no había otro hombre en este mundo como Salomón. Pero hay otros que no le entran ni con sangre la letra. ¿Cuántos Isaac Newton ha tenido la historia, la humanidad? ¿Cuántos Albert Einstein han tenido? ¿Cuántos Picassos han habido? ¿Usted no se da cuenta que pareciera que el número de los bien sabios es menor que el número común de la gente? Bueno, ¿quién le dio la sabiduría a Darwin? Se la dio Dios. ¿Quién le quitó la sabiduría? Al que le dicen, mijo, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Y 2 por 3. Cables cruzados. Le invirtieron los valores y se le empieza a mover el mundo. Quedan en blanco. ¿Quién fue? Fue Dios. Dios da la sabiduría a quien Él quiere. Job 42:3. Yo quiero que usted lo mire, o que los chicos se lo pongan ahí en la pantalla. Job 42:3. Es increíble lo que dice acerca de la sabiduría. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién, hermano? ¿Quién es el que en medio de los sabios les toca la mente para que el consejo que tiene quede sin entendimiento? Ojo, no es el consejo que no entiende. Es cuando Einstein, cuando Darwin, Newton y todos estos hicieran una reunión de sabios y estuvieran planeando el mundo, Dios viene, le toca la mente y los deja sin entendimiento. ¿Quién es? ¿Quién es ese que deja el consejo sin entendimiento? Ese es Dios. Dios puede nublar en la vista a un sabio y hacer que un simple niño entienda lo que el sabio no ha podido entender. Porque Dios tiene poder sobre la sabiduría y sobre la simpleza. Él se la da a quien quiere, hermano. ¿Y cuál? Es malo Dios porque a uno hace más sabio que otro? No, en ninguna manera. Él sigue siendo Dios. Ahora, hermanos amados, es interesante poder ver lo que dice Crónicas 29:12. También me gustaría que se lo pusieran los chicos ahí. Crónicas 29:12. Porque Dios, hermano, es soberano sobre la riqueza y la pobreza. Dios es soberano sobre la riqueza y sobre la pobreza. Primera Crónicas 29:12. La riqueza y el honor, ¿de quién viene? Solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. ¿Quién le dio la fuerza a Sansón? Dios, hermano. ¿Y quién hace a la gente débil? Dios, ¿verdad? ¿Quién hace que unos tengan plata hasta tirar para el cielo? Hermano, esta mañana, ahora que salgamos de aquí, algunos de ustedes ya tienen planeado irse a comer con su mujer y con sus hijos a algún restaurante. Y le van a decir, hijos, ¿qué quieren comer? Pidan. Y el pelado va a decir, ay, yo quiero pechuga. No, ay, yo quiero un churrasco. Y el otro va a decir, yo quiero esto. Y van a comer lo que se les dé la gana porque Dios les proveyó. Pero al mismo tiempo, van a haber otros en su casa que están buscando las moneditas para comprar una libra de arroz para comérsela con huevo. Hermano, ¿quién proveyó para que comieran manjares? Dios. ¿Quién proveyó para que comieran huevo? Dios. Ahora, el que come manjares no se crea que es mejor que el que come huevo. Ni el que come huevo crea que es inferior al que está comiendo carne. Porque el que está comiendo carne siempre va a haber uno más arriba de él. Y el que está comiendo huevo siempre debe saber que va a haber uno más abajo de él. Pero a todos es Dios quien nos da la fuente de nuestra provisión. ¿Sabe dónde está el cambio? El cambio está en que el que está comiendo manjares reconoce la soberanía de Dios y le da gracia por lo que tiene. Y el que está comiendo huevos reconoce la soberanía de Dios y le da gracia por lo que tiene. En todas las cosas estemos contentos, presentémonos a Dios con acciones de gracia. Pero cuando
la envidia nos carcome el corazón y decimos, míralo, Señor, mira fulano, todos los domingos se va a comer con su familia y la mía no tiene, Señor, estoy aburrida, harta, maldita pobreza. ¡Ah! No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a contemplar su soberanía. No todos en este mundo nacimos para ser ricos, y no es un espíritu conformista del que te estoy hablando. Es de poder ver la verdad de Dios como Dios quiere que tú la mires, hermano. Como tú la mires. Ahora bien, mire lo que creo yo, hermano. Dios tiene la soberanía sobre todo. Hermano, yo he visto tipos en las películas o los he visto en la televisión y yo, juegue, ese tipo sí es bonito. Si a mí me dieran la mitad de la belleza que tiene ese man, yo estuviera genial. Y hay otros, hermanos, que hay que mirarlos de ladito, porque son terriblemente feos. ¿Quién hizo a los dos, hermano? ¿Por qué Dios en unos le dio tanta belleza? O díganme las mujeres si en verdad no han visto mujeres que les da envidia. Más de una vez no se quiere tirar la evangélica. Ve la mujer y dice, ay Dios mío, esa mujer sí es bonita, Dios mío, mírame a mi padre. ¿Quién dio la belleza? La dio Dios. Que Él haya dado a muchos gracias sobreabundantes y a otros nos haya quitado. Él sigue siendo Dios. Y su propósito se sigue cumpliendo en nuestra vida. Hay gente que Dios la dice, yo hice eso. De lo maluco que son. Dios mismo se sorprende. Ajá. ¿En qué estaba pensando? Pero el más maluco del mundo y el más bonito del mundo, todos tienen la misma dignidad delante de Dios. Dios es el que hace la belleza. Da la belleza a quien Él quiere y al que no quiere se la resta. Hermano, ¿tú sabes lo guapo que me vería yo con cabello? Pero a unos les permitió que el cabello nunca se les caiga. Mueren allá a los 100 años y tienen una pelera terrible. Otros a los 23, tan peor que yo. Es Dios, hermanos. La supremacía del Señor. Y quiero tocar el último punto, es Dios es soberano sobre la seguridad y sobre la persecución. El cristiano tiene que estar seguro de esta verdad. Dios es soberano sobre la seguridad y sobre la persecución. Hechos capítulo número 4, cuando habla por allá acerca, hermanos, de cómo la gente estaba viendo los momentos después que Pedro es llevado a la cárcel y es liberado de la cárcel. Hay una parte, Hechos capítulo 4, realmente en el versículo número 23, lleva por título, los creyentes piden confianza y valor. Y en eso se lee esto. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y entraron todos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes su voz diciendo, y dijeron, mire esto lo que dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Interprete, supremacía de Dios, y los discípulos lo conocían y lo vivían. Persecución, Pedro estaba siendo encarcelado, Dios lo liberta, no le quieren abrir la puerta, entra, le da las buenas nuevas y empiezan a orar y empiezan a declarar lo que hicieron. Citan el Salmo capítulo, dicen: ciertamente la gente de Jerusalén mataron a Cristo, pero ellos reconocen por qué lo mataron. Dicen: lo mataron porque tú lo planeaste desde antes. O sea, no lo mataron porque quisieron, sino porque Dios lo planeó desde antes. Y luego ellos dicen: Señor, estamos siendo precisos. Señor, contempla, mira lo que están diciendo, mira lo que están tramando ellos, y concede que con denuedo prediquemos la palabra del Señor. Hermanos amados, si tú esta mañana no interpretas la soberanía de Dios, y no la interpreta desde este punto de vista, hermanos, Dios es soberano, hace lo que Él cree que debe hacer, y nosotros tenemos que enfocarnos a esa soberanía. Los apóstoles no dijeron: Señor, mira sus amenazas, mátalos, Señor. Mira sus amenazas, Señor, destrúyelo, Señor. Mira sus amenazas, Señor, termínalo, Señor. Mira sus amenazas, Señor, que les venga una peste, Señor. Señor, mira sus amenazas, que le dé coronavirus a la vecina esa chismosa. Señor, no. Señor, mira sus amenazas, pero concédenos a nosotros no desenfocarnos. Concédenos a nosotros permanecer fieles. Concédenos a nosotros seguir viviendo una vida que te agrada a ti. Señor, mientras nos persiguen, ayúdanos a hacer tu voluntad, y que con denuedo podamos predicar la palabra del Señor. ¿Qué tal si esta mañana, hermano, tú ahí donde estás, le dices a Dios: Señor, mientras me está pasando todo esto, mientras la enfermedad ha llegado a mi casa, mientras la muerte ha llegado a mi casa, mientras la persecución laboral ha llegado a mi casa, Señor, mientras concede que tu siervo haga tu voluntad. Haga tu voluntad en medio de este proceso. Yo quiero hacer tu voluntad y no rebelarte. Si bien tenemos que preguntarle cuando estamos dolidos a Dios que por qué, Señor, el porqué de todas las cosas, también tenemos que entender, hermanos, que Dios no está obligado a contestarnos todo lo que queremos saber, y que una vez más vamos a oír la palabra que Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, bástate en mí. ¿Qué está pasando esta mañana? Bueno, entiende esto: nada de lo que estás pasando es el capricho de Satanás. Nada de lo que estás pasando es porque el diablo te odia, aunque eso sea una verdad. Nada de lo que estás pasando es porque tú eres el más salado del mundo. Nada de lo que está pasando es porque tú eres el más miserable. Todo lo que está pasando es porque Dios es soberano. Y en esa soberanía tienes que descansar. En esa soberanía tienes que tener paz. En esa soberanía tienes que tener una visión correcta de Dios en el futuro. Señor, lo que estoy viviendo es porque tú crees que así debe ser, y yo te doy gracia en eso. Entonces empezamos, hermano, a decretar. Empezamos, hermano, a atar y a ligar. Y Dios está diciendo: confía en mí. Nos pasa como Cristín Di Clario. No aceptamos un no por respuesta. Y Dios dijo: me importa que no lo acepte. Problema tuyo si no lo acepte. Pero yo voy a hacer mi voluntad. Y la voluntad de Dios se hizo. ICBS, nuestra casa.